Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar en esta casa, en la Sociedad de Cirugía del Uruguay. Para mí es un placer como oncólogo clínico de estar aquí y agradezco a Noelia por la invitación. En esta jornada también en la que agradezco a los presentes porque tenemos dos factores para no estar. Uno, el clima, y otro porque en un rato tendremos un partido de fútbol importante para algunos, para otros no, pero bueno. Este, mm, Bien, como decía Noelia, el abordaje sistémico perioperatorio del cáncer de recto es un tema muy candente en nuestros días, eh, y en el que han habido muchísimos avances que yo diría que han sido practice changing, es decir, que han modificado la práctica, al menos para la gran mayoría de los pacientes portadores de cáncer de recto. Como ustedes sabrán, y esto seguramente ustedes lo manejan francamente mejor que yo, el cáncer de recto es un desafío clínico. Es un desafío clínico en nuestro medio, primero por la prevalencia de la enfermedad. Sabemos que el cáncer colorectal en el Uruguay es la segunda causa de muerte en ambos sexos y es el segundo tumor en incidencia, y sabemos que un 30% de estos tumores van a ser cánceres de recto. El cáncer de recto es un desafío anatómico y tampoco aquí voy a entrar en detalle porque ustedes son especialistas en el área, pero tenemos la pelvis masculina, que es una pelvis más compleja que la pelvis femenina en el sentido de estructuras circundantes, etcétera, más estrecha, más angosta. Luego tenemos el esfínter, la fascia mesorrectal, los márgenes de resección circunferencial, todos son factores importantes al tener en cuenta el abordaje del cáncer de recto. Yo diría que en cuanto a la estadificación también representa, diríamos, una especie de desafío porque sabemos que para tener un cáncer de recto correctamente estadificado, sí o sí necesitamos una resonancia. Y yo diría que el rol del imagenólogo, y hoy tenemos a la doctora Alejandra Ferreira junto a nosotros, es crucial. O sea que el imagenólogo, junto con la biología molecular, y ahora les voy a explicar por qué, eh, son fundamentales en la definición terapéutica y en el abordaje de un paciente con cáncer de recto. También va la expertise y la experiencia del cirujano, y también la estrategia óptima para eventualmente reducir al máximo las posibilidades de recidiva de la enfermedad, pero también considerar los efectos colaterales, el síndrome de resección anterior, la disfunción urinaria y sexual, que debemos saber que estos pacientes progresivamente son más jóvenes. Hoy por hoy en la consulta oncológica a veces los pacientes vienen con niños en edad escolar, que son sus hijos, o pacientes incluso que no han tenido hijos y que tienen deseos concepcionales y que tienen una paridad no satisfecha. Eso es algo muy importante también al momento de alguna manera, coordinar o efectivizar un plan terapéutico para estos pacientes. El abordaje multimodal, y esto también puntualizaba Noelia, el cáncer de recto es considerado como un modelo oncológico. Es un modelo oncológico terapéutico porque desde el principio hasta el final, desde el abordaje, desde la estadificación, desde el MDT que tiene que formarse para poder abordar este paciente de forma correcta, hasta la anatomía patológica, debemos cumplir con determinados criterios de calidad que ya están preestablecidos. Por lo tanto, es la convergencia de la radioterapia, la cirugía, la quimioterapia, los deseos del paciente y muchísimas cosas más. Y la última parte, la expectativa del paciente, lógicamente, las posibilidades de curación, los deseos de preservar el órgano, la preservación del esfínter, la paridad. Hasta el año 2020, el estándar de cuidados en la patología colorectal, en la patología rectal, eran aquellos tumores extraperitoneales o subperitonizados que eran locorregionalmente avanzados, y definimos como tumores locorregionalmente avanzados aquellos que sean T3, T4 o que tengan ganglios positivos. A estos pacientes se les ofrecía
radioterapia de curso corto asociado a una fluoropirimidina que tenía el efecto radiopotenciador y luego la cirugía de decisión total mesorrectal o de decisión total del recto del órgano y eventualmente la quimioterapia adyuvante u observación. Este tratamiento o este abordaje neoadyuvante del cáncer de recto carecía de beneficios en sobrevida global. Lo único que obteníamos era una mayor control de la enfermedad a nivel local, es decir, prevenir sobrevidas recaídas a nivel local. Y ese beneficio aproximadamente redujo las tasas de recaída local a nivel pelviano, a nivel de la sutura, a nivel de los órganos adyacentes, aproximadamente descendió las tasas de recaída hasta un 5% en los mejores estudios. Entonces, hasta el 2020, con este escenario del tratamiento o del abordaje neoadyuvante del cáncer colorectal, teníamos respuestas patológicas completas accidentales de un 15% aproximadamente, logramos reducir las recaídas locales hasta un 5%, y el cáncer de recto se transformó de ser una enfermedad cuyo mayor problema era la pelvis y las recaídas locales a una enfermedad cuyo mayor problema son las recaídas sistémicas. Y los pacientes, hoy por hoy, portadores de cáncer de recto, recaen a nivel a distancia, es decir, metástasis a distancia, en un 30%. Por lo tanto, estos pacientes tienen un pobre pronóstico, un pronóstico reservado, debido a la enfermedad metastásica, a la enfermedad micrometastásica subclínica al momento del diagnóstico y que luego se torna metastásica. Como ustedes verán, la sobrevida a 5 años del cáncer de recto es de 65% con este esquema y la sobrevida global de 75%, el riesgo de estoma permanente de 15% y las posibilidades de toxicidades grado 3, grado 4 relacionadas con el tratamiento de 20% aproximadamente. Ahora miremos cuál es la realidad o cuál fue la realidad con la implementación de la quimioradioterapia neoadyuvante estándar, esta que les mostré, en, por ejemplo, los países nórdicos, Noruega y Dinamarca. Fíjense que en el año 95 la sobrevida global del cáncer de recto era de 70%. Luego de la implementación de la quimioradioterapia neoadyuvante, esto pasó a 80%. Fíjense que las recaídas locales, y ustedes lo pueden ver a su izquierda, aquí donde estoy señalando con el cursor, pasaron de 15% a 5%, es decir, este abordaje terapéutico del cáncer de recto lograba un control local importante y redujo significativamente los porcentajes de recaídas locales. Es decir, el cáncer de recto dejó de ser un problema local. Pero fíjense las recaídas a distancia, apenas afectadas, es decir, de un 26% pasaron a un 20%. Y algo parecido sucedió en Dinamarca. ¿Qué sucede en nuestro medio? ¿Qué sucede en Uruguay? No abundan los estudios clínicos, no abundan los reportes al respecto. Nosotros presentamos en el Congreso Americano de Oncología, sobre todo un congreso que profundizaba en los aspectos de calidad de atención, los resultados de una corte del Instituto Nacional del Cáncer de casi 500 pacientes con cáncer de recto que fueron analizados retrospectivamente y que incluían pacientes diagnosticados entre el 2008 y el 2020, en conjunto con la Universidad de Granada. Lo que vimos es que, a destacar, un 65% de estos pacientes tenían una estadificación con resonancia. Y recuerden esto que les estoy diciendo, esto es pre-TNT, ¿no? En era pre-TNT desde el 2008 al 2020. La mediana de diagnóstico de 62 años, un 60% de los pacientes eran hombres, y después tenemos algunos indicadores de la patología, que como les decía, la pieza de decisión rectal para el patólogo es también un parámetro de calidad de cuál fue la secuencia de tratamientos. Pero fíjense también esto,
El 81% de estos pacientes portadores de tumores de recto extraperitoneales o subperitoneales T3, T4 o N positivos recibieron quimio-radioterapia neoadyuvante, mientras que adyuvancia solamente de los estadios 2 solamente un 46% y de los estadios 3 un 76%. La sobrevida global a 3 años fue de 84%, carecemos de datos maduros todavía para tener los datos en sobrevida global a 5 años, y las tasas de recaídas locales eran de 12,6%. Entonces, con este panorama, nos adentramos en el tema que nos convoca en la noche de hoy, la terapia neoadyuvante total o TNT. A puntualizar, esto que les decía, el cáncer de recto ha cambiado el paradigma, pasó de ser una enfermedad local en donde nos preocupaba muchísimo las recaídas locales a ser una enfermedad potencialmente mortal desde el punto de vista sistémico. De hecho, 30-35% de nuestros pacientes se mueren con enfermedad sistémica. Entonces, ¿cómo solucionar este problema? Con respecto al abordaje quimio-radioterapia preoperatorio, ya profundicé, no tenemos beneficio en sobrevida global y tenemos respuestas patológicas completas de un 10 a un 15%. Con respecto a la quimioterapia posoperatoria, que nosotros en oncología la llamamos quimioterapia adyuvante, a diferencia del colon, en el recto no tenemos datos o evidencia científica clase A que nos diga que la quimioterapia adyuvante, es decir, posquirúrgica, tiene beneficio en sobrevida global. O sea que ustedes también sabrán que cáncer de colon no es igual a cáncer de recto. Si bien en las estadísticas los agrupamos de forma parecida, los datos de colon no son extrapolables a los datos de recto. Punto 1. Punto 2. Solamente 30-40% de los pacientes adhieren o tienen una compliance aceptable a la quimioterapia adyuvante o posquirúrgica, o se les ofrece o están fit para recibirlos a ese tratamiento. Y no tiene beneficio en sobrevida global y solo en sobrevida libre de enfermedad por metaanálisis a expensas de una mayor toxicidad. Entonces surge la terapia neoadyuvante total como una respuesta teórica o un abordaje distinto, innovador a esta realidad. Básicamente, cuando nosotros hablamos de terapia neoadyuvante total, estamos hablando de que todo el tratamiento sistémico al que será subsidiario este paciente se administra prequirúrgicamente, obviando la quimioterapia adyuvante con sus falencias, como ya les dije. ¿Cuál es el racional? O sea, ¿cuál es el racional biológico para hacer esto? Primero, el paciente está significativamente más fit previo a cirugía que poscirugía. Segundo, lo que nosotros estamos haciendo es exponer a ese paciente in vivo a quimioterapia y estamos seleccionando realmente el paciente que se va a beneficiar de ese tratamiento, de la quimioterapia. Estamos favoreciendo una respuesta tumoral y una respuesta a nivel local y a nivel del órgano y mejorando la sintomatología, que muchas veces estos pacientes al debut son sintomáticos. También estamos maximizando la compliance porque el paciente va a adherir a ese tratamiento o la gran mayoría de estos pacientes adhieren a este tratamiento, a diferencia que en el contexto posoperatorio. Y estamos tratando la enfermedad micrometastásica presente al diagnóstico, que es la que después nos da problemas y la que explica que el 30-35% de estos pacientes fallezcan con enfermedad metastásica. Teóricamente hay un beneficio en sobrevida global y en esto vamos a profundizar. O sea que en el sector superior ustedes ven lo que es el abordaje convencional o histórico desde el 2000 al 2020 del cáncer de recto,
quimioradioterapia de curso largo o quimioradioterapia de curso corto, luego la cirugía y luego potencialmente la quimioterapia adyuvante. Solo 30-40% de los pacientes que tienen una indicación lo reciben con datos que no son extrapolables del beneficio de la adyuvancia en colon al recto. Quimioterapia neoadyuvante total o terapia neoadyuvante total. Esta quimioterapia adyuvante que recibiría el paciente, en teoría, al final del tratamiento, luego de haber sido operado, pasa a un abordaje inicial. Se puede hacer una quimioterapia de inducción, que era lo que mencionaba la doctora Brito hoy cuando nos hacía la introducción, luego quimioradioterapia y luego cirugía, o eventualmente empezar con quimioradioterapia, después pasar a la quimioterapia de consolidación y después la cirugía. O sea que llevar up front, de entrada todo el tratamiento sistémico. Entonces, ¿cómo poder sistematizar este escenario tan efervescente y tan cambiante de la TNT en cáncer de recto? Es fundamental en este escenario poder sistematizar y poder tener herramientas que nos ayuden a guiar nuestro accionar clínico. Y nosotros sabemos que los tumores de recto no son todos iguales, dependiendo de la localización, dependiendo de la afectación de ganglios linfáticos, dependiendo de un margen circunferencial afectado, una fascia mesorrectal, la distancia del esfínter, etc. Para esto es fundamental el rol del imagenólogo y la resonancia magnética es mandatoria. En el 2024 no concebimos el abordaje sistémico perioperatorio de un paciente con un tumor de recto sin una resonancia estadificadora. Y aquí ustedes verán a la izquierda de la pantalla 3 personajes. Estos 3 personajes son personajes de una película de western de allá del 60, 66, 67, en donde estaba Clint Eastwood, el bueno, el malo y el feo. Y es una forma de sistematizar y de recordar cuáles son los fenotipos imagenológicos y el comportamiento biológico, así como pronóstico y predictivo de recaída que pueden tener estos tumores. Y ahora después vamos a centrarnos en esto. Entonces, mandatorio, la resonancia. Y esto seguramente Alejandra va a profundizar cuando comenten los casos o el caso. La resonancia nos permite ver el T, nos permite ver si existe invasión vascular extramural, nos permite ver el margen de resección circunferencial y si está amenazado o no, y eso es factor predictivo y pronóstico. El T, es decir, cuánto penetra el tumor en la pared, si es un T3A, T3B, T3C o T3D, el N y la fascia mesorrectal. Y eso nos permite clasificar a los tumores de recto en el personaje de Clint Eastwood, el bueno, el otro personaje que es el malo y el tercer personaje que es el feo. Básicamente el malo es el que tiene elementos de recaída local y el feo es el que tiene elementos de recaída local y sistémica, que ahora vamos a profundizar. Entonces, los estudios clínicos que abordan la terapia neoadyuvante total incluyen una gran variedad de pacientes y hay que determinar qué estrategia terapéutica es la más adecuada considerando de forma individualizada a nuestro paciente. Hoy en día, en el 2024, no es quimiorradioterapia con capecitabine o con 5FU a todos los pacientes portadores de cáncer de recto. Entonces, tenemos el personaje, el bueno, que ustedes ven a la izquierda. Son tumores que no tienen elementos de riesgo de recaída local ni de recaída sistémica. Primero suelen ser tumores más proximales, es decir, no son tumores bajos. Si un tumor es bajo, ya no clasifica como bueno. Son tumores que tienen una invasión a nivel de la capa muscular de menos de 5 milímetros. Son tumores que suelen ser N0, es decir, que no tienen elementos de diseminación sistémica o subjetivos de diseminación sistémica.
y tienen una fascia mesorrectal intacta o no amenazada y carecen de invasión vascular extramural. O sea que serían este pequeño y selecto grupo de pacientes. Ya si queremos puntualizar en el malo, son pacientes con un T que penetra más a la capa muscular, mayor a 5 milímetros, ya puede tener ganglios linfáticos positivos, tiene un margen de una fascia mesorrectal negativa o no amenazada, pero pueden tener algunos elementos de invasión vascular extramural, que ustedes lo ven dibujado o esquematizado aquí. Y el feo, ¿cuál es el peor tumor que nos puede tocar en el recto? Los tumores de recto bajo, que no son pasibles de una cirugía con preservación del esfínter, tumores T4, tumores bulky, tumores con ganglios positivos y tumores con un margen de resección o con una fascia mesorrectal positiva. Esto es fundamental para poder entender los estudios a los que vamos a profundizar, porque cada uno de los estudios incluyó distintos subtipos o distintos fenotipos de pacientes portadores de estos tumores de recto. Y esto es fundamental también para, al momento de discutirlos, determinar cuál es la mejor estrategia, tanto sistémica como de abordaje local. Pero para esto es fundamental la resonancia. Entonces, en el 2021 existe un cambio en la forma de abordar a estos pacientes, a los pacientes portadores de tumores de recto, y es un estudio holandés, que es el estudio Rapido, que es el primer estudio que explora la posibilidad de la terapia neoadyuvante total en los pacientes con cáncer de recto. Todos los estudios comparan con este brazo, que es el brazo histórico, es el brazo que teníamos hasta el 2020, la quimioterapia de curso extendido con radioterapia, la quimioterapia más la radioterapia de curso extendido, luego la cirugía y eventualmente la adyuvancia. Vean ustedes cuál era el criterio de inclusión de los pacientes en este estudio. Son pacientes con tumores malos, ¿sí? Estos tumores son CT4, A o B, es decir, tumores bulky, con elementos de invasión vascular extramural, N2, ganglios positivos, también una fascia mesorrectal positiva. Y eran sometidos a un curso corto de radioterapia y luego al tratamiento que se podría proponer en adyuvancia, pero ahora en neoadyuvancia, es decir, preoperatorio, que eran 18 semanas de Capox o Folfox, y luego en 2 a 4 semanas se operaban. ¿Cuáles fueron los beneficios de este tratamiento, de este estudio del Rapido? Bueno, hubieron beneficios en cuanto a el disminuir el porcentaje de falla terapéutica, como ustedes ven a la izquierda. La falla terapéutica era concebida como una recaída local, un nuevo tumor colorectal o una recaída sistémica, y una disminución también importante en la enfermedad metastásica. Sin embargo, en este estudio no se registraron beneficios en sobrevida global, hasta donde está publicado. Existía un mayor grado de toxicidad del tratamiento, 48% de los pacientes versus 25%, pero fíjense las tasas de respuestas patológicas completas, prácticamente se duplicaban. Es decir, pasamos de un 10 a un 15% de respuestas patológicas completas hasta un 28%. Es decir, en vez de 1 de cada 10 pacientes que tenían respuestas patológicas completas accidentales, ahora tenemos casi 1 en cada 3 pacientes. Y esto es muy importante. Nuevamente lo mismo. Hay algo de destacar de este estudio, es que a largo plazo y con un mayor seguimiento, lo que se vio era un mayor grado de recaídas locales con el curso corto de radioterapia. Esto fue de 10% versus 6%, con una P estadísticamente significativa.
Ese entonces es el primer estudio, el rapido. Ahora pasamos a otra estrategia que intenta intensificar aún más, y esta es de la escuela francesa. Los franceses fueron los que idearon el plan que nosotros utilizamos en cáncer de páncreas, que básicamente consiste en utilizar las tres drogas activas en tumores digestivos en una especie de mezcla y dársela al paciente, que es el plan FOLFIRINOX. Bueno, los franceses dijeron, ¿y por qué no estudiamos esto en colon? Y bueno, vieron que realmente en la enfermedad colónica o rectal metastásica, el beneficio del FOLFIRINOX modificado, es decir, la utilización o la intensificación con estas tres drogas, nos daba respuestas a nivel del tumor rectal de hasta 63%, es decir, que tasas de respuesta de hasta 63%, y esto de hecho ocurre en los pacientes que tratamos con tumores de recto. Segundo o tercer ciclo, el paciente refiere una mejoría significativa de la sintomatología rectal. Y luego, a nivel metastásico, fíjense ustedes, y este es el escenario metastásico, pero después esto se extrapola al escenario localizado, un beneficio o tasas de respuesta de hasta 77%. Así surge otra de las nuevas estrategias en cáncer de recto, que es el PRODIGE. El PRODIGE 23 es un estudio que también selecciona pacientes con tumores feos o malos de estos personajes del western, con las características que ya les mencioné, tumores T3 o T4 con elementos locales de recaída. Los compara nuevamente al brazo estándar, que era el utilizado hasta el 2020, este siempre es el brazo comparativo, e intensifica la quimioterapia. Vamos a intensificar aún más la quimioterapia preoperatoria, utilizando las tres drogas activas en tumores de recto localizados, pero tumores bulky, tumores grandes y con elementos de recaída local. Se realiza esta inducción, luego se hace un curso largo de radioterapia y luego se revalora para eventualmente la cirugía de escisión total mesorrectal y eventualmente una quimioterapia adyuvante posterior. Este estudio se cuestiona si se trata realmente de una TNT, porque parte del tratamiento, como ustedes verán, se realiza postcirugía. Este estudio también arroja resultados similares al estudio rapido, con un beneficio en sobrevida libre de enfermedad de aproximadamente un 5% a 7 años, un beneficio a nivel de metástasis o sobrevida libre de metástasis de también aproximadamente un 8%, pero, oh sorpresa, este es el primer estudio que documenta con 98 eventos y un seguimiento de 7 años un beneficio en sobrevida global. Y esto es un hito para el tratamiento preoperatorio del cáncer de recto, porque hasta ahora no teníamos ningún estudio que nos hubiese dado un beneficio en sobrevida global. Sí en sobrevida libre de recaída local, sí en sobrevida libre de metástasis, como le mostraba el rapido, pero el PRODIGE, es decir, la intensificación, da beneficios en sobrevida global que más o menos ronda el 6% a 7 años. Aquí ustedes ven una comparación entre ambos estudios. Recuerden que los tumores de recto que incluyen tanto el rapido como el PRODIGE son tumores de recto malos o feos, con factores de riesgo de recaída local y sistémica. Uno con mayor intensidad de su tratamiento sistémico y radioterapia de curso largo, que es el PRODIGE, y el rapido con una radioterapia de curso corto y mayor tasa de recaídas locales. Eso también es importante tener en cuenta. Hasta ahora entonces hablamos de la TNT como intensificación. Sin embargo, como decía Noelia, el escenario es muy efervescente y ahora se está planteando lo inverso. Bueno, quizás estamos sobretratando a muchos pacientes portadores de tumores de recto. ¿Qué tal si descalamos en la intensidad de los tratamientos? Y uno de los principales factores a intentar desescalar era la radioterapia.
considerando también la temprana edad de diagnóstico de estos pacientes. Y Uruguay no está exento de esta realidad. En Uruguay tenemos estudios de aproximadamente un 16% de cáncer colorectal de inicio temprano, y la gran mayoría de los pacientes jóvenes tienen tumores de colon izquierdo y de recto. Entonces, fíjense los potenciales efectos secundarios de la radioterapia. Efectos agudos: enteritis, proctitis, colitis o cistitis, y efectos crónicos: eventuales estenosis, disfunción del detrusor, disfunción sexual, que para estos pacientes que son jóvenes es muy importante, y eventualmente infertilidad. Entonces, aquí surgen estudios de desescalada, pero a tener en consideración. Ojo con estos estudios, porque el perfil, el fenotipo de los pacientes incluidos en estos estudios de desescalada son un fenotipo de pacientes con tumores de recto, sin elementos de recaída, pronósticos de recaída local o pronósticos de recaída sistémica, y usualmente proximales. O sea que nuevamente el rol fundamental de la resonancia estadificadora. Y aquí tenemos varios estudios, y el que tiene más prensa y el que ha sido más discutido y el que se ha presentado en el Congreso Americano de Oncología Clínica, en el ASCO, es el PROSPECT, pero hay otros estudios también como el FORWARD y el CONVERT que tratan de desescalar en la radioterapia. ¿Es factible desescalar la radioterapia en estos pacientes? Y este es el diseño del estudio. Nuevamente, el brazo comparativo siempre es la quimioradioterapia concurrente con capecitabine o con fluoropirimidinas. Y fíjense los criterios de elegibilidad de estos pacientes para incluirse en el estudio, y compárenlos mentalmente con los que ya hemos visto. Eran tumores T2, T3, N1, y el tumor tenía que estar a más de 3 milímetros de la fascia mesorrectal. Fue un estudio con una inclusión con un N muy importante de pacientes, casi 1.200 pacientes, y nos daba la chance de seleccionar aquellos pacientes que habían tenido una buena respuesta a la quimioterapia y evitar la radioterapia. Sin embargo, aquellos pacientes que no habían tenido una buena respuesta a la quimioterapia preoperatoria eran igual sometidos al tratamiento concurrente de quimioradioterapia más capecitabine. O sea que hacían 6 ciclos de FOLFOX. Si el tumor tenía una regresión mayor al 20% por resonancia, iban directamente a la cirugía y luego hacían 6 ciclos más de quimioterapia. Mientras que si el tumor tenía una regresión menor al 20%, esto es una pobre respuesta, se les ofrecía y los pacientes eran llevados a recibir un tratamiento de quimioradio concurrente con capecitabine, y después cirugía y después quimioterapia adyuvante. Destacar que los pacientes que requirieron el salvataje de la quimioradioterapia era aproximadamente 9%. O sea que la gran mayoría, si están realmente bien seleccionados, el 90% pueden evitar la radioterapia. Esto nuevamente es para puntualizar. Fíjense en los criterios de exclusión. Tumores T4 o tumores Bulky eran excluidos. Tumores que tuvieran 4 o más ganglios pélvicos con un eje corto mayor a 10 milímetros, y tumores que fueran visibles a 3 milímetros del margen radial, es decir, con un margen radial limpio, libre. Y fíjense esto, en la escuela europea, que suele ser menos invasiva que la escuela americana, este tipo de tumores que fueron incluidos en el estudio PROSPECT se operan de entrada, no se hacen tratamiento quimio-radioterapia. O sea que existe la discusión, bueno, ¿realmente este estudio desescala o intensifica? Porque si tenemos la mitad de la parte del mundo, es decir, la parte europea, que los opera de entrada y nosotros le estamos haciendo quimioterapia, ¿esto realmente es una deintensificación o es una intensificación? Y bueno, eso es en realidad para discutir, pero dejo esa interrogante para que ustedes también
piensen al respecto. Recordemos que era un estudio de no inferioridad y bueno, realmente la quimioterapia sin radioterapia para estos pacientes ultra seleccionados y con criterios bien establecidos, con tumores buenos, con un fenotipo bueno, no demostró ser no inferior a el tratamiento convencional, es decir, es una opción factible en este tipo de tumores con estos criterios de selección. Cuando uno hace un análisis de cuáles fueron los resultados y cuáles fueron los beneficios a nivel de la sobrevida y de la calidad de vida de estos pacientes, vemos que muchos de ellos reportaron beneficio en cuanto a la funcionalidad intestinal o rectal y la funcionalidad sexual. Sin embargo, cuando uno analiza a largo plazo, muchos de ellos tuvieron toxicidades crónicas, sobre todo inherentes, y los colegas que hacen coloproctología y que ven pacientes portadores de cáncer de colon, saben que nosotros utilizamos uno de los tratamientos, es una sal de platino, el oxaliplatino, que puede generar polineuropatía. Estos pacientes referían mayor grado de polineuropatía al haber sido expuestos por 12 ciclos al FOLFOX habiendo recibido el Prospect, o sea que también hay que considerar la temporalidad de los efectos adversos. Sabemos que hay una mejoría en la función sexual y en la función intestinal a corto plazo, sin embargo a largo plazo hay una mayor incidencia de polineuropatía y otros desórdenes neurocognitivos como trastorno de ansiedad, estrés, etcétera. Entonces, hasta ahora hemos visto estos 3 estudios de izquierda de la pantalla a derecha de la pantalla, el FEO, en donde básicamente el estudio que incluyó tumores feos fue el RAPIDO. Fíjense, T4, 30% de pacientes, N2, 68% de pacientes, invasión vascular extramural hasta un 32% de pacientes y la fascia mesorrectal amenazada o comprometida hasta un 62% de pacientes. Mientras que el PRODIGE de alguna manera serían los tumores malos, no feos, 26% de fascia mesorrectal afectada, T4 hasta un 18%, mientras que el Prospect es los tumores buenos incluidos. Fíjense que todos estos parámetros pronósticos o predictivos de recaída local o recaída sistémica están excluidos en los pacientes a los que se descala la radioterapia. O sea que hay que ser muy cautos al momento de plantear un abordaje sin la radioterapia en estos pacientes. Después nos adentramos al terreno quirúrgico y en esto no voy a profundizar porque ustedes son especialistas en el tema, pero todos sabemos cuáles son los eventuales riesgos al confeccionar una escisión total mesorrectal. El riesgo del estoma permanente, la mortalidad intrahospitalaria, las fugas anastomóticas y fíjense, la disfunción sexual en mujeres de 29% y en hombres de 45%, la incontinencia urinaria de 39% y problemas defecatorios de hasta 38%. Y cuando nosotros pensamos en manejo no operatorio del cáncer de recto, y de esto Noelia también ya ha hecho una introducción, sobre todo nombrando y recordando todo lo que ha hecho la profesora Bergama en este escenario, una visionaria muchas veces no comprendida en su época, pero que hoy por hoy ha puesto sobre la mesa el manejo no operatorio del cáncer de recto y yo diría que es un fenómeno global. La TNT y el manejo no operatorio del cáncer de recto son un fenómeno global. Entonces, fíjense,
cuando uno considera, y esta es la tabla que está debajo, cuando uno considera cuáles son los miedos o cuáles son las preocupaciones o las cosas que inquietan al paciente y las cosas que inquietan al clínico que lo tratan. Fíjense, de 128 médicos o 128 oncólogos, cirujanos, etcétera, del equipo terapéutico que trataba a pacientes con cáncer de recto, la principal preocupación del clínico que le asiste es la preocupación respecto a la recurrencia de la enfermedad, o sea, que la enfermedad aparezca en forma local o en forma a distancia. Y fíjense cuáles eran las expectativas o las preocupaciones de los pacientes portadores de cáncer de recto con un N de 94. En el primer lugar estaba la colostomía, o sea, 24 pacientes les preocupaba quedar con una colostomía a permanencia. 20 pacientes con incontinencia fecal, la preocupación mayor. 20 pacientes con disfunción urinaria, es decir, lo que les preocupaba más era la disfunción urinaria, la incontinencia fecal o la presencia de una colostomía. Y recién en el cuarto lugar, con 18 pacientes, era que la enfermedad reapareciera a distancia o localmente. No voy a profundizar en este tema, simplemente nuevamente para recordar a esta mujer latinoamericana visionaria que fue Angelita Bergama. Y básicamente ella ya por el 2004 o incluso antes, retrospectivamente siguió a pacientes portadores de cáncer de recto y vio que una respuesta clínica completa era una posible cura para estos pacientes, que diferir la cirugía era seguro para el paciente, que el salvataje quirúrgico una vez del regrowth era efectivo en estos pacientes y que no había diferencias en sobrevida global de que este paciente mantuviera su órgano y su funcionalidad orgánica, mejorando su calidad de vida. Esta es los datos de un registro de Watch and Wait a nivel mundial. Como les decía, esto pasó a ser un fenómeno mundial y las tasas de recrecimiento fueron del 24%. Normalmente, la gran mayoría de los recrecimientos se daban con enfermedad a distancia y solamente un 8% sin enfermedad a distancia. Y fíjense que no habían diferencias de acuerdo a la edad entre las tasas de local regrowth, tanto en menores de 50 o mayores de 50. Nosotros sabemos que la posibilidad de una respuesta patológica completa cuando uno trata un cáncer de recto depende básicamente de tres cosas. Uno, el T, es decir, si nosotros le ofrecemos, que no es estándar, pero si le ofrecemos a pacientes T1, T2, con tumores T1, T2, un abordaje de quimio-radioterapia neoadyuvante, la gran mayoría de ellos van a tener una respuesta patológica completa. Por convención y por la evidencia, nosotros lo hacemos ante T3 y T4. Otro de los factores que definen la posibilidad de una respuesta patológica completa es la quimioterapia posterior a la quimio-radioterapia. Y fíjense este gráfico de García Aguilar. En el grupo 1 se le hizo radioquimioterapia y el paciente solamente descansó y tenemos tasas de respuestas patológicas completas que rondan la media, 15-18%. Mientras que si en el tiempo de espera a estos pacientes nosotros los sometemos a un tratamiento de quimioterapia, que también podemos llamar una especie de neoadyuvancia extendida, y esto también lo planteó en su momento Angelita y su grupo, podemos tener respuestas patológicas completas que rondan hasta el 40%. Es decir, que el tiempo que estamos esperando para restadificar al paciente es tiempo de oro para lograr una mayor preservación del órgano. Y otra de las cosas es el tiempo que se espera. A veces esperar más es mejor. Y sabemos, y estos son datos que también maneja García Aguilar, que el 90% de los pacientes con una respuesta casi completa, pero no completa, a las 8 o 10 semanas, si se espera un poco más, pueden llegar a una respuesta completa patológica o clínica. O sea que a veces esperar también es importante. O sea que hay tres factores. El T, la exposición a quimioterapia después de la quimiorradioterapia y la espera o el tiempo que se espera para restadificarlo. Y es así, con esta evidencia, que surge otro de los estudios de TNT,
que es el estudio OPRA, y que este ya lo que plantea es una preservación del órgano. Es la primera vez que en un estudio prospectivo se plantea la preservación del órgano, y este estudio es un estudio americano que, en vez de tener un brazo control, lo que trata es de ver dos estrategias distintas. Una estrategia de inducción, esto es quimioterapia previo a la quimioradioterapia y después cirugía, y una estrategia de consolidación, es decir, quimioradioterapia, consolidación y después cirugía. Ven que los pacientes incluidos en este estudio también eran pacientes con un fenotipo de tumores rectales malos o feos, sobre todo, primero, porque eran tumores bajos. Como verán ustedes, la distancia al margen anal era de 4,3 o 4,4 centímetros. Después eran tumores mayormente con N positivos y tumores CT3. Este estudio no arrojó beneficios en sobrevida libre de progresión, sobrevida libre de enfermedad, sobrevida global o sobrevida libre de metástasis, pero sí lo que arrojó fue un beneficio. Recordemos que estamos comparando dos estrategias de TNT, ¿no? No estamos comparando con el brazo estándar. En este estudio lo que tenemos es que con una quimioterapia de consolidación existen las posibilidades de una preservación de órgano de hasta el 53%. Y fíjense las tasas de regrowth rectal de 27% nada más en el estudio de consolidación versus 40% de inducción. Y como todo siempre se complica en medicina y más en oncología, ahora surge otro personaje de esta película de western, que es el tumor súper bueno. Esto es un subtipo tumoral que no depende, que no necesitaría teóricamente ni de quimioterapia, ni de radioterapia, ni de cirugía. Y estos tumores son los tumores que tienen una inestabilidad de microsatélites high, esto es, una deficiencia en las proteínas de reparación del ADN, y esto es algo molecular, y por eso les decía que al momento de plantear el tratamiento de estos pacientes hay dos personas que no pueden cambiar las directivas. Uno, el imagenólogo, la doctora Alejandra Ferreira, y otro, el biólogo molecular o la inmunohistoquímica de esto. Porque si este paciente tiene un tumor con inestabilidad de microsatélites, podemos evitar quimio, radio, cirugía y solamente hacerle inmunoterapia. Fíjense este estudio con 30 pacientes, todos con respuestas patológicas completas o clínicas completas. O sea que este es el tumor súper bueno. Y esto no se rige por parámetros imagenológicos ni por parámetros de relación con el esfínter o por la clínica. Esto se rige por la biología molecular. O sea que yo diría que nos estamos adentrando en un escenario en donde tener un biólogo molecular en los equipos multidisciplinarios que discuten estos casos es fundamental. Y es la oncología de este siglo, es la oncología del 2024. Entonces, para ir terminando, porque en breve tenemos el partido, primero, y tratando de sistematizar un poco toda esta información, porque el problema es que uno se sienta a leer y dice, bueno, pero ¿cómo me organizo? ¿Cómo sistematizo esto? Nosotros en el equipo multidisciplinario lo que tratamos de hacer es primero definir, ¿es un tumor proximal o un tumor distal con respecto a las relaciones anatómicas, etcétera? Y de esto ustedes saben mucho más que yo y no voy a detenerme en esto. Y después, ¿es un tumor precoz o es un tumor avanzado? Nosotros sabemos que en este casillero, es decir, tumores distales avanzados con elementos de riesgo de recaída local y recaída sistémica, es de indicación formal la terapia neoadyuvante total, siempre y cuando este tumor no tenga ese sello molecular que lo hacía el súper bueno, ¿no? Estamos hablando de tumores que no sean MSI high o tumores estables. Se pueden elegir los planes, yo prefiero
si hay elementos de recaída sistémica significativos, si es un tumor con un N2 o si existen ganglios laterales pelvianos, intensificar en la quimioterapia. Y si el paciente es fit, le ofrezco el FOLFIRINOX y más con los datos de beneficio en sobrevida. Esto es el PRODIGE. Ahora, si el deseo del paciente es la preservación del órgano o si el equipo quirúrgico es proclive a la preservación del órgano, yo le ofrecería el esquema OPRA, que es el también que incluye la preservación de órgano con una tasa de hasta 53% de posibilidades de preservación de órgano, empezando con la quimioradioterapia, es decir, la consolidación. El rápido, bueno, con estas tasas de recaída local, yo suelo, primero, hay que ver si está disponible en el medio la radioterapia de curso corto, pero yo generalmente la utilizo o se podría plantear utilizarla en pacientes, sobre todo con enfermedad metastásica, en donde uno necesita un control local. O sea que TNT, yo creo que si el paciente es fit, debería ofrecérsele a todos los pacientes con tumores distales de recto avanzados. En cuanto a los tumores distales, pero de alguna manera precoces, bueno, se puede plantear operar de inicio o quimioradio sin la TNT. Ahora, en los tumores proximales, sobre todo si son avanzados y si tienen todo su componente es supraperitoneal, es decir, están por encima de la reflexión, yo plantearía un esquema tipo Prospect o eventualmente un esquema tipo PRODIGE modificado con la intensificación de la quimioterapia si ese paciente tiene algunos elementos de riesgo. Si uno quiere desescalar, recordemos entonces que el casillero gris es los pacientes que sí o sí, siempre y cuando su performance lo permita y sean fit, se deben realizar TNT y se puede desescalar en la cirugía de acuerdo a la evidencia disponible con el OPRA. Los pacientes con tumores proximales seleccionados se puede evitar la radioterapia. Los pacientes con tumores proximales y distales pero precoces se puede evitar la quimioterapia. Esto sí planteamos de escalar para no agredir demasiado al paciente y sobretratarlo. Nuevamente repasando, si uno tiene un gráfico que en el eje de las X tiene un tumor relativamente bueno y un tumor con un pronóstico relativamente pobre, es decir, el feo o el malo, yo les plantearía la TNT, tumores T4, N2, ganglios linfáticos laterales, margen de resección circunferencial comprometido o invasión vascular extramural. Mientras que a los tumores buenos, esto es proximales, hasta T3A, T3B, pueden tener algún ganglio positivo, pero sin margen de resección circunferencial afectado y sin invasión vascular extramural, yo les propondría el protocolo Prospect, es decir, evitar la radioterapia o plantearles la posibilidad de rescatarlos con radioterapia. Pero si nosotros estamos planteando una estrategia conservadora de órgano, y aquí me retrotraigo a lo que les decía, que durante el tiempo que se espera de haber hecho la quimioradioterapia, hacerle quimioterapia al paciente aumenta las posibilidades de respuestas patológicas completas de un 15% hasta un 40%, yo creo que todos estos personajes de la película del western se corren hacia la TNT cuando uno desea preservar el órgano. Es decir, que si uno desea preservar la funcionalidad rectal y tratar de mantener el órgano, la mejor estrategia es la TNT, supeditada a la selección imagenológica, molecular, etcétera, de cada uno de los pacientes. Entonces, la TNT es factible. Nosotros ya la estamos haciendo hace bastante tiempo y tenemos aproximadamente unos 40, 50 pacientes a los que les hemos hecho TNT. Mejoría en sobrevida libre de enfermedad,
mejoría en tasa de recurrencias locales, es decir, disminuye las recurrencias locales y en respuestas patológicas completas. Sobrevida global. La gran mayoría de los estudios no arroja un beneficio en sobrevida global, pero sí lo hace el PRODIGE, con un beneficio en sobrevida global significativo, clínicamente y estadísticamente a los 7 años. ¿Cuál es el mejor esquema? Bueno, esto es a ser definido por el equipo terapéutico, por las características del equipo quirúrgico y también por los deseos del paciente. El paciente tiene deseos de fertilidad, deseos concepcionales, es un paciente joven. Bueno, se puede pensar, si el tumor lo permite, en descalar la radioterapia. ¿Sí? ¿El paciente desea preservar el órgano? Bien. Planteemos entonces el esquema OPRA de consolidación en donde tenemos hasta 50% de tasas de preservación de órganos. Y bueno, el cáncer de recto, el tratamiento del cáncer de recto varió totalmente. Ahora es un tratamiento individualizado y la selección de los pacientes y la personalización de cada uno de los tratamientos es fundamental. No corre más quimio y radioterapia para todos los pacientes. Ahora tenemos diversos planes y planes incluso subsidiarios de ser totalmente cambiados con resultados de biología molecular, como les decía, del súper bueno. Muchas gracias.